Buenas noches, compañeros, compañeras, amigos, camaradas, que el día de hoy tienen a bien asistir a este encuentro, porque tenemos varios temas que reflexionar, que trabajar juntos. En las últimas semanas han sucedido una serie de acontecimientos que bien vale la pena analizar, entender, reflexionar juntos, puesto que la coyuntura hoy demanda que reflexionemos para estar articulados, consustanciados con esta dinámica. Como bien es sabido, nosotros hemos estado haciendo un trabajo alrededor del proyecto histórico de los venezolanos, del proyecto histórico bolivariano, y ahora vamos a agregar un tercer elemento del proyecto histórico de la humanidad. ¿Qué es lo que la humanidad ha querido como anhelo máximo? Porque han transitado 5, 6.000 años de historia y no hemos identificado correctamente cuál es la humanidad que aspiramos construir, cuál es la sociedad que aspiramos construir. Y en ese marco, cuáles son los proyectos nacionales que aspiran los pueblos para acercarse a ese ideal de ser humano. Porque pareciera que no tenemos metas, que vivimos por vivir, que es espontáneo el desarrollo y las propuestas que giran alrededor de este desarrollo, y entonces perdemos la perspectiva de humanidad, de pueblos, de sociedades en el marco de esta perspectiva, de esta propuesta. Como bien sabemos, los seres humanos tienen dimensiones, una dimensión física, dimensión espiritual, dimensión cognitiva, y en función de esas vienen perspectivas de política, perspectiva social, perspectiva cultural. Todos estos elementos nos colocan a nosotros en un espacio de reflexión. Y es que muchos me han dicho que el tema no puede ser abordado desde una perspectiva teórica, pero es que necesitamos profundizar en el tema a fin de que podamos abordarlo socialmente. Y la dimensión teórica es una de las dimensiones, la dimensión política es una de las dimensiones, pero alguien tiene que colocar la discusión sobre la mesa. Porque pareciera que no hay proyectos, pareciera que no tenemos una perspectiva de sociedad, y entonces todo el mundo está obrando políticamente, todo el mundo está inventando cosas, todo el mundo está haciendo cosas, pero no lo relacionan con un referente. Nosotros, los venezolanos y venezolanas, tenemos una propuesta de sociedad, tenemos una propuesta de pueblo, tenemos una propuesta de humanidad que se ha visto torpedeada, atacada, impedida por los diferentes intereses nacionales e internacionales. Entonces pareciera que la meta de construir el modelo democrático donde el pueblo ejercita el gobierno al servicio del pueblo es un pecado. Pareciera que todas las cosas que aspiran en el ideal humano o que se aspiran a partir de la edificación del ideal humano son una mentira. Es decir, cuando hablamos de democracia, hablamos del gobierno de, por y para el pueblo. Pues resulta, pasa, sucede y acontece que los venezolanos construimos una propuesta en ese sentido de favorecer un desarrollo democrático y nos vemos atacados por las grandes potencias internacionales, nos vemos atacados por los intereses, nos vemos atacados por cualquier cantidad de sujetos que supuestamente están al servicio
de la construcción de la democracia. Entonces ustedes ven a la adalid mundial de la democracia atacando al pueblo venezolano por el solo hecho de promover, ¿verdad?, un sistema social participativo y protagónico. Un Estado social de derecho y de justicia. Por eso es que somos atacados. Y en ese sentido nosotros tenemos el deber de salirle al paso a los diferentes ataques, no solo con la defensa del pueblo y de los intereses del pueblo, sino que nos vemos en la obligación de comenzar a construir teoría, reflexión, que pueda salirle al paso a esas falsas perspectivas teóricas. Porque han armado todo un andamiaje teórico institucional para legitimar la dominación, para legitimar el robo a los pueblos, la dilapidación de los recursos de los pueblos, para poder explotar a la humanidad a cuenta de una falsa libertad. Y es ahí donde está la discusión. Hoy nosotros, los venezolanos, en este momento, estamos rumbo hacia un proceso electoral que debe tener como base la discusión del proyecto del pueblo venezolano. Sí, yo me atrevería a preguntarle a los diferentes dirigentes políticos y a las diferentes organizaciones políticas que de alguna u otra manera pretenden usufructuar el poder del gobierno del Estado venezolano, ¿cuál es el proyecto de país? Porque la derecha propone un proyecto entreguista. Ya nosotros trascendimos esa perspectiva del ejercicio del poder. Entonces, ¿desde dónde nosotros pretendemos avanzar en la construcción de la vida de los venezolanos y las venezolanas? Hay que preguntarse y hay que salirle al paso, porque los compañeros confunden Estado con gobierno. El Estado es la conjunción de tres elementos fundamentales. Ya yo lo he dicho en anteriores intervenciones. Es un territorio, un pueblo y unas instituciones. Los tres constituyen un Estado. Nosotros nos dimos a la tarea, en el marco de la construcción de la nueva Constitución o de la Constitución del año 1999, de construir un Estado social de derecho y de justicia, o como dice la Constitución taxativamente, dice un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Ese es el Estado que pretende construir el pueblo venezolano. Al servicio de ese Estado se colocan las instituciones, pero también se coloca el gobierno. Entonces aquí la gente no puede venir a proponer el desarrollo de un gobierno fuera de esa concepción de Estado social, de derecho y de justicia. Entonces, en ese marco, ¿cuál es el gobierno que propone la derecha? ¿O cuál es el gobierno que proponen, verdad, las perspectivas medias, es decir, socialdemócratas, en el marco de ese Estado social de derecho y de justicia? No es fuera del Estado social de derecho y de justicia. Entonces, claro, hay que interpelar a los diferentes dirigentes porque hablan de la construcción de un nuevo Estado. No, papá, tendrías que construir una nueva constitución. Porque el Estado que está aprobado por el pueblo venezolano es un Estado social, es decir, democrático y social de derecho y de justicia. Ese es el Estado del pueblo venezolano. A partir de allí comienza otra discusión, es decir, ¿cuál es el gobierno que se adecúa a la construcción de ese Estado? ¿Dónde está tu proyecto? Porque claro, se colocan frente a unos micrófonos, se colocan frente a unos medios de comunicación, se colocan frente a una cantidad de posibilidades y de instrumentos, pero no visibilizan el proyecto que aspiran construir.
¿A qué intereses obedece ese proyecto? ¿A quién beneficia ese proyecto? Entonces nosotros, en el marco de esa discusión, hemos querido abrir un espacio para la reflexión. Un espacio para la reflexión de propios y extraños. Porque no solamente hacemos la discusión con los militantes de nuestra organización política, la Unidad Popular Venezolana, o con los compañeros, compañeras, camaradas que militan en el Gran Polo Patriótico y los partidos que lo conforman, sino que invitamos a todos los venezolanos y a las venezolanas y a las diferentes organizaciones a que hablemos de eso. Hablemos del proyecto. No hablemos en abstracto, porque es una mantequilla, así es una mantequilla. Así es una mantequilla hablar, porque resulta que Nicolás Maduro Moros ha tenido que gobernar con una cantidad de sujetos y de instituciones saboteando la gestión de gobierno. Y no solo es eso, sino que además hemos visto, cómo la derecha nacional e internacional desestructuró el aparato productivo. Atacó los servicios públicos sociales de la nación. Atacó las empresas nacionales. Ha atacado todas las importaciones. Al punto de que la debacle petrolera que vive el pueblo venezolano es consecuencia de las praxis de la política nefasta que implementan estos compañeros. Aquí nadie dice eso. Aquí todo el mundo cree que la debacle petrolera es por mala administración. Tiene algo que ver con eso. Porque tendríamos que haber desarrollado una política que supiera no solo hacerle frente al manejo de la producción, sino hacerle frente a los ataques y hacerle frente a la dependencia de nuestras industrias básicas nacionales. Porque tenemos un manejo limitado de la dependencia. Entonces, ¿vendemos materia prima? Sí, vendemos materia prima, pero bajo un esquema de dependencia tecnológica. ¿Cómo superamos eso de la dependencia tecnológica? Y la dependencia tecnológica en el ámbito no solamente de la exportación de materias primas, sino en el ámbito del manejo de la producción nacional o de la industria nacional agroalimentaria. Tenemos dependencia tecnológica en ese sentido. Formamos a nuestros profesionales para un manejo limitado de la tecnología en el manejo de la producción. Nadie dice eso. Entonces, un proyecto que reconozca, como es el caso del proyecto histórico bolivariano y la fase que se aproxima del 2024 al 2030 o desde 2024, 2025 a 2032 a nivel del Plan Nacional de Desarrollo, nosotros tenemos que hacer consciente la dependencia tecnológica, la dependencia cultural, porque es un anclaje colonial del desarrollo que nosotros tenemos que desestructurar. Y ahí es donde está la discusión. Es muy cómodo para muchas personas criticar en abstracto. Nosotros tenemos la obligación de bajar eso a lo concreto, pero de bajarlo conscientemente. Y en ese contexto, la teoría revolucionaria es necesaria. Es necesaria porque usted no puede proponer cosas sin el conocimiento de cómo se han instrumentalizado las fuerzas nacionales e internacionales para colocar al pueblo venezolano en este estado de minusvalía política, económica, social. Hemos sido atacados en todas las dimensiones. Hemos sido atacados con el propósito de ¿qué? De debilitar, ahora sí, al Estado venezolano, al Estado social de derecho y de justicia, al Estado democrático social de derecho y de justicia. Por eso es que hemos sido atacados. Nosotros, el pueblo venezolano ha sido atacado por su proyecto histórico bolivariano y ha sido atacado en la actualidad del siglo XXI como fue Bolívar en su momento histórico.
Bolívar fue atacado por la magnitud del contenido político, al punto de que la doctrina Monroe se estructura para salirle al paso a la doctrina bolivariana. Eso de que América para los americanos o América para los americanos del norte, eso hay que discutirlo. Porque la doctrina bolivariana de paz es para salirle al paso a la doctrina monroísta de la guerra. Y se ha dicho en otros escenarios y se ha dicho muchas veces de que el pueblo venezolano ha salido de sus fronteras para favorecer la libertad de otros pueblos. Eso es cierto, pero eso obedece a una doctrina. Eso obedece a una forma de pensamiento. Eso obedece a una perspectiva política. En la actualidad, cuando nosotros hablamos de la perspectiva política de la paz y su implementación en el ámbito internacional, su implementación en el ámbito nacional, es porque nosotros no podemos responder a la agresión con los mismos instrumentos con que nos agreden. Si ellos persiguen la guerra, nosotros perseguimos la paz. Si ellos persiguen el capitalismo, es decir, el dominio cultural, político, económico, social del capital, nosotros perseguimos el bien común, el bien social. Es decir, perseguimos el socialismo. Porque ahí es donde está la discusión. Una discusión que comienza desde la espiritualidad y la búsqueda de que por encima del interés colectivo está el interés individual y que también se expresa en el manejo económico del individualismo sobre el bien colectivo. Son cosas que hay que colocar sobre la mesa porque todas tienen relación con el proyecto nacional de desarrollo. He querido hacer este introito. Esta discusión tiene más. Venía de la calle con esto en la cabeza. Necesitaba conversarlo con ustedes. Estamos ahorita haciendo una serie de asambleas, estamos recorriendo el Estado, estamos hablando con nuestras estructuras. Estamos trabajando para organizar las fuerzas en función del escenario electoral que se nos aproxima. Pero me conseguí con estas reflexiones en la calle, porque es que la gente está hablando, tanto algunos compas a nivel comunicacional y otros compas en los contextos, sobre la base del desconocimiento. Y como esta batalla tiene como un escenario fundamental las redes, por eso lanzamos esta conversa. Políticamente hablando, lanzamos esta conversa. Porque es necesario que la gente reflexione teniendo algunos anclajes. Si nosotros no llegamos aquí por ósmosis, ni improvisados, nosotros llegamos aquí por un proceso histórico. Un proceso histórico que tiene más de 200 años. Un proceso histórico que de alguna u otra manera ha ido constituyendo, conformando los líderes y lideresas que necesita para salirle al frente a la propuesta de la guerra, a la propuesta de la violencia. Nosotros a la violencia le respondemos con paz y a la insurgencia de la derecha le respondemos con altura, con política de altura. Bueno, compañeros, compañeras, muchas gracias por su atención y estaremos encontrándonos próximamente en otras conversas. Voy a sacar este espacio, dada la coyuntura, todas las noches, un poco para colocar sobre la mesa algunos elementos que contribuyan a fortalecer la discusión en los contextos.